Esto es la palabra de Dios. He visto que todo trabajo y toda obra hábil que se hace es el resultado de la rivalidad entre el hombre y su prójimo. También esto es vanidad y correr tras el viento. El necio se cruza de manos y devora su propia carne. Más vale una mano llena de descanso que 2 puñados llenos de trabajo y correr tras el viento. Esto es, hermanos míos, la palabra de Dios. Para que tengamos una idea de la magnitud de la vitrina global en la que vivimos y en la que estamos en constante exposición, consideremos lo siguiente. Se estima que cada día solo en Instagram se comparten alrededor de 95 millones de fotos y videos en el feed principal. Y estas son estadísticas cuando no se contaban las stories y los reels. Y si hablamos de Facebook, la cifra de fotos subidas diariamente ha llegado a superar los 350 millones. Y esto no incluye TikTok. La mayoría de estas millones de publicaciones, si pudiéramos categorizarlas, obedecen a la forma en que las personas cuentan sobre sus vidas, sus viajes, lo que comen, su última compra, sus logros, sus éxitos. Nunca habíamos estado tan expuestos a la tentación de exhibir lo que hacemos como ahora. Y nunca la vanidad, ese anhelo de reconocimiento y esa preocupación por la apariencia había estado tan al alcance de la mano, literalmente en nuestros bolsillos. Nadie viaja de arriba a abajo en su timeline de su red social favorita sin formarse alguna opinión sobre lo que ve. Nadie sale ileso de una exposición de semejante magnitud. Es un bombardeo constante de estímulos que nos afecta más de lo que estamos dispuestos a reconocer. ¿O acaso no has sentido alguna vez esa punzada de fracaso por no haber podido comprar lo que otro compró primero que tú? O por no poder ir al restaurante al que otro ya fue primero que tú. O ver el éxito de otros con el paso de los años y sentir esa mezcla de admiración e inquietud. Envidiar, queridos hermanos, nunca había sido tan cómodo. Antes envidiar era una travesía, pero ahora se puede hacer en la privacidad de nuestra pantalla, sin correr el riesgo de que nuestros gestos nos delaten. La envidia siempre se nota en los ojos. La risa falsa siempre se puede identificar muy fácil. Y todos hemos tenido la experiencia de alguien que te dice, me alegro por ti, me alegro. Que pareciera que está alegre, pero tú sabes que no está alegre. Pues bueno, las redes sociales, los dispositivos que tenemos a la mano, nos permiten envidiar sin riesgo de exposición. Podemos hacer la cara que queramos y por eso es normal que tú veas gente viendo el feed y haciendo esto. Sin ningún problema. Y eso es precisamente eso, un peligro. Mucho de lo que vemos en nuestra sociedad ya no es una carrera por la supervivencia placentera, sino una carrera por estar a la altura, por no quedarse atrás, por tener un estilo de vida que se ajuste a lo que nuestros ojos ven desfilar en todo el tiempo. El predicador se enfrentó a esa misma faceta de la cruda realidad. Él vio la vanidad del trabajo y del esfuerzo humano, ya lo había hecho antes, en los capítulos 1 y 2, y su conclusión fue, eso no tiene sentido. La conclusión fue, esto es fatal. No tiene ningún sentido esforzarse y trabajar, porque uno no saca un provecho de eso. También en el capítulo 3 hizo el mismo análisis, su conclusión fue más amable. Trabajar es bueno si se puede disfrutar del fruto de ese trabajo, si se ve como un don de Dios. Pero ahora en el capítulo 4, como lo hemos estado viendo, él se enfrenta a la cruda realidad de que aunque trabajar es un don de Dios que se puede disfrutar, no quita que es difícil. No quita que es tentador, no quita que es una carrera a veces fatigosa
Y ese es el análisis que el predicador va a hacer en esta cruda realidad analizada desde el capítulo 4 y en los versículos del 4 al 6. La semana pasada vimos cómo después de haber bajado de esa montaña del todo tiene su tiempo, donde por fin el predicador es iluminado con sabiduría, Dios lo hizo todo hermoso en su tiempo, él baja a la cruda realidad y lo primero que ve es opresión. Pero ahora la segunda cosa, la segunda escena que está frente a sus ojos es el trabajo. Y el trabajo es para él gente corriendo de aquí para allá y fatigosa. Y cuando cambia la mirada, gente cruzada de brazos por otro lado, como si trabajar no importara. Y él dice, qué frustrante, qué difícil es esto. ¿Cuál es el sentido? ¿Cómo vivir entonces con sabiduría en medio de esta realidad? Así que él plantea un camino, y es el camino del contentamiento, de cómo ver el trabajo desde una perspectiva diferente. Y ese es justamente el argumento que yo quiero proponerles para este sermón en esta mañana. Y tiene que ver con esa confrontación y cómo lidiar con ella. El trabajo puede ser realizado con malas motivaciones, pero somos llamados a hacerlo con contentamiento. Ese es el argumento que vamos a desarrollar esencialmente. El trabajo puede ser realizado con malas motivaciones, esa es la cruda realidad, pero nosotros somos llamados a hacerlo con contentamiento, es decir, con una perspectiva sabia. Y vamos a desarrollar ese argumento a la luz de 3 encabezados. Vamos a ver en primer lugar la mala motivación para el trabajo, la envidia. Luego veremos la nula motivación para el trabajo, esto es la flojera o la pereza o la necedad. Y finalmente veremos la correcta motivación para el trabajo, la sabiduría, el camino sabio. La envidia, por un lado, la pereza y la necedad por el otro, y el camino del contentamiento por el medio, el que somos llamados a tomar. Y vamos a ver entonces nuestro primer encabezado, la mala motivación para el trabajo. Noten cómo dice el texto en el versículo 4. He visto que todo trabajo y toda obra hábil que se hace es el resultado de la rivalidad entre el hombre y su prójimo, y también esto es vanidad y correr tras el viento. El predicador, a lo largo de su disertación, usa varias veces la palabra trabajo. En ocasiones para referirse en términos generales al trabajo como el esfuerzo humano en todas las áreas, el estudio, nuestro esfuerzo por educar a nuestros hijos, el trabajo en general. Pero aquí, en estos versículos, él está usando el término de una manera más específica y refiriéndose al trabajo en términos de la productividad, es decir, de lo que hacemos con nuestras manos, con el propósito de proveer y de dar gloria a Dios a través de nuestros talentos y nuestros dones. El texto no es fácil de interpretar. De hecho, Reina y Valera, si usted lo ha leído, en la Reina Valera del 60 tiene otra perspectiva. Dice, he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. Parece que tiene dos caras de la moneda este análisis. Él está diciendo, me frustra mucho por un lado que uno no pueda hacer nada bien porque otro viene y lo envidia. Pero parece ser que la idea más alineada con lo que él está trabajando es, ¿qué problema? Que cuando tú ves a personas que están haciendo algo bien y se están esforzando, no lo están haciendo para la gloria de Dios. Lo están haciendo porque quieren superar a otro, porque envidian al otro. Y eso hace que su trabajo, algo que está supuesto a ser deleitoso, se convierta en algo fatigoso y duro. ¡Qué vanidad! Dicho de otro modo, qué desperdicio de tiempo, qué desperdicio de fuerzas. Y esto es un tema importante porque nosotros nos pasamos la mayor parte de nuestro tiempo y de nuestra vida trabajando. Así que es entendible que el predicador le dedique bastante tiempo a pensarlo. Pero ¿qué es lo que el predicador está observando de esa cruda realidad? Él está viendo que muy a menudo las personas que trabajan y se esfuerzan no lo hacen con la motivación correcta. Lo hacen para perseguir un estatus, lo hacen para perseguir una posición, lo hacen para competir contra otros, lo hacen para
verse mejores que otros, etcétera, etcétera. Y él dice, eso no tiene sentido, es un desperdicio. La línea entre la excelencia genuina y la competencia envidiosa es más delgada de lo que estamos dispuestos a admitir. Te vas a encontrar con muchas personas que van a estar juzgando o van a estar hablando acerca de la naturaleza de su trabajo y de su esfuerzo, como es que yo soy excelente porque a mí me gusta el trabajo. Pero cuando escarbas en el fondo te das cuenta que no es un gusto por el trabajo, es una obsesión por demostrarle a no sabe a quién, tampoco sabe qué. Él ha encontrado en el trabajo su identidad y está cargando sobre el trabajo las expectativas de algo que el trabajo no está supuesto a darnos, satisfacción. Y ahorita voy a probar ese punto. Identidad, gozo, definir lo que somos. El trabajo no nos define. Y entonces muchas personas van a admitir eso. Nadie te va a decir que trabaja por avaricia. Te van a decir que trabajan porque la plata hay que buscarla. Nadie te va a admitir que trabaja porque quiere simplemente demostrarse a sí mismo y demostrarle a otros que puede. Nadie. Pero la realidad es que en el fondo somos muy propensos a esforzarnos demasiado con malas motivaciones. Cuando trabajamos motivados por la envidia, convertimos algo que Dios diseñó para ser fuente de satisfacción y propósito en una carrera interminable donde nunca es suficiente. Porque siempre habrá alguien a quien superar. Siempre habrá alguien a quien alcanzar. Siempre habrá alguien a quien rebasar. Bíblicamente, trabajar con mala motivación significa laborar para nuestra propia gloria en lugar de la gloria de Dios. Significa buscar reconocimiento humano en lugar de aprobación divina. Medir nuestro valor por comparación con otros en lugar de por nuestra identidad en Cristo. Yo quiero que noten esos aspectos que acabo de mencionar. Trabajar para nuestra propia gloria, medir nuestro valor en comparación con otros y buscar la aprobación humana y no la aprobación divina. A menudo, esas son las tres cosas que vas a encontrar en las personas que se esfuerzan por su trabajo. Y esa motivación en sí misma no es mala. Es decir, no es malo que tú trabajes intensamente, pero lo que determina el impulso para ese trabajo es allí donde aparece la corrupción. Esa inclinación del alma hacia el pecado y hacia eso que condenó a la humanidad en el jardín del Edén, ser semejantes a Dios, buscar nuestra propia gloria. Y esa motivación es lo que el predicador identifica como aflicción de espíritu. Él está diciendo, la gente que trabaja así, tú nunca la ves feliz. Nunca la ves contenta. ¿Por qué? Porque siempre falta algo. Nunca disfrutan la vida. ¿Por qué? Porque siempre hay un negocio más que hacer. Ese cansancio que no se cura con el descanso. Esa insatisfacción que persiste aún después del éxito. Esa sensación de vacío que ningún logro puede llenar y que deja la gran pregunta, ¿y ahora qué sigue? O sea, esto es todo. ¿Qué es lo que sigue ahora? ¿Alguna vez nos hemos detenido a pensar en cuánto de nuestra existencia dedicamos al trabajo? Miren esto. Si una persona promedio trabaja 8 horas al día, unos 230 días al año, durante una vida laboral de 40 años, equivale a pasar más de 8 años enteros trabajando día y noche sin parar, dedicados exclusivamente a la labor. Más de 8 años de nuestra existencia. Y eso dice, 8, yo pensé que eran más. Esperen para ver eso en contexto. Porque si miramos más de cerca, a lo largo de nuestros años productivos, la reflexión en realidad es más cruda. Destinamos unas 8 horas al trabajo sin contar los tiempos de transporte de ida y regreso. Y sin contar lo que pensamos en nuestras horas de descanso en el trabajo. O sea, vamos a meter solo trabajo en términos de tiempo horario.
Quizá otras 8 horas de nuestra vida se van al descanso vital de nuestro cuerpo si es que no nos tenemos que levantar más temprano para poder llegar a tiempo al trabajo. Pero vamos a suponer que un trabajador promedio duerme plácidamente 8 horas en las condiciones ideales. Nos quedan entonces unas 8 horas más para todo lo demás que compone nuestra vida. Esto es para relacionarnos, para vivir, para compartir con los amigos, con la familia, el servicio a Dios, crecimiento personal, los momentos de quietud, el respirar, el caminar, el vivir. Como lo ves, toda nuestra jornada activa se reparte en 3 grandes porciones casi idénticas de 8, 8 y 8. Pensemos entonces, si esa importante porción dedicada al trabajo de nuestra vida, que es 1/3 de lo que hacemos y de toda nuestra actividad, se vive con afán y con una mala motivación, e impulsados por la envidia o por la rivalidad, como advierte el predicador aquí, ¿cómo no va a terminar afectando nuestra calidad de vida, nuestra paz? ¿Cómo no va a terminar afectando nuestro tiempo? Es realmente un desperdicio usar 1/3 de nuestra vida para invertirlo impulsados por una motivación equivocada. Es un desperdicio. Trabajar y desgastarse a diario motivados solo por el ridículo deseo de ser superiores a otros. Lo digo de nuevo, es un verdadero desperdicio de tiempo y de esfuerzo. Eso es lo que el predicador está observando. Piensa en lo liberador que es trabajar mirando para arriba y no para los lados. A veces pareciera que estamos en una carrera en que no importa a dónde vamos a llegar, sino quién nos rebasa. El trabajo es un don de Dios. Es un medio para el disfrute. Es una fuente para nuestro gozo, pero nuestro corazón caído a menudo lo convierte en una fuente de amargura, porque la motivación no es la adecuada. Porque buscamos nuestra propia gloria y no la gloria de Dios. Hermanos míos, eso no es ver la vida por encima del sol. Yo no voy a hacer las preguntas incómodas ahora porque las voy a hacer al final, pero yo espero que tú te estés haciendo esas preguntas internamente. Eso es lo que llamamos escucha activa. La famosa pregunta del ¿seré yo maestro? ¿Esto será conmigo? ¿Seré ese tipo de trabajador? ¿Será eso lo que no hace que yo sienta que el trabajo tiene provecho? ¿Será por eso que me siento tan amargado en algo que está supuesto a producirme gozo y satisfacción? Cuando trabajamos como para el Señor, como dice la Biblia, nuestro esfuerzo se convierte en un deleite. Nuestro descanso se hace provechoso y encima que es descanso de verdad. Y nuestro éxito ya no depende de compararnos, sino de cuán fieles estamos siendo al Señor. Yo quiero que te hagas esa pregunta en realidad. ¿Qué es lo que tú crees que te va a hacer exitoso? Es decir, ¿cuál es la medida de éxito que tú tienes? Voy a elaborarla mejor. ¿Cuándo tú crees que habrás llegado a alcanzar el éxito que te has propuesto? Cuando tengas qué, cuando alcances qué. Te vas a dar cuenta que nosotros siempre estamos moviendo la vara del éxito. Un poquito más para allá, un poquito más para allá, un poquito más para allá. Porque el asunto no está en llegar a un punto. Está en correr y correr y correr y correr sin descanso. Compararnos y ver qué tan rápido estamos corriendo con relación a los otros. ¿En qué tenemos para decir en la reunión de la promoción del colegio 25 años después? ¿Y tú qué eres? Abogado. ¿Y tú qué eres? Arquitecto. ¿Y tú qué eres? Vendo Bonai. ¿Tú te imaginas eso? Inmediatamente fracaso. ¿Por qué? Porque nuestro esquema, nuestra estructura, lo que vemos, lo que nos rodea, lo que nos forma, nos bombardea continuamente con esas ideas equivocadas de lo que es el éxito. Pero el éxito en la Biblia es ser fieles.
¿A qué? Al llamado de Dios. ¿Y cuál es ese llamado de Dios? Ser productivos. En la medida de los dones que Dios nos ha dado. En el corto tiempo de vida que Él nos da. Punto. La Biblia advierte que no debemos hacer nada por envidia o por vanagloria. Pero me gusta cómo lo dice Santiago y creo que él lo dice mucho mejor que yo. Dice Santiago en el capítulo 3, 14 al 17. Pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, no espiritual y demoníaca. Qué fuerte, Santiago. Porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, respetuosa, dócil. Si pudiéramos resumir eso, tranquila. Llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. Y déjenme decirle que Santiago se está refiriendo aquí en el contexto a las relaciones, pero es un principio que podemos extender absolutamente a todo lo que tiene que ver con nuestra vida. La motivación de la envidia sigue siendo amarga también si se aplica al trabajo. Por lo tanto, la sabiduría sigue siendo provechosa si se aplica también al trabajo, produciendo paz y produciendo gozo en nuestros corazones y la verdadera tranquilidad y el descanso que viene del Señor. La envidia y el deseo de gloria personal es definitivamente una pésima elección para escogerlo como el motor de nuestra productividad, pero no es la única cosa mala con respecto al trabajo. El predicador ahora gira para ver a la otra orilla con respecto al trabajo, lo que también es frustrante. La pereza. Voy a decirlo en una palabra que me gusta más, la flojera. Yo no sé si le pasa, pero para mí la flojera es como floja, o sea, la misma palabra. Uno la dice como con flojera. Yo no oigo a nadie diciendo flojera enérgicamente. La pereza. Y quiero que se imaginen esto. En el capítulo 3, capítulos 1 y 2, nosotros mostramos a un predicador batallando con la imposibilidad de entender el propósito de la vida. Todo es vanidad. Pero en el capítulo 3, el predicador se sube a una montaña y allí adquiere sabiduría proveniente de la realidad de entender que todo tiene su tiempo y que Dios lo hizo hermoso en su tiempo. Y eso cambia la perspectiva del predicador. Pero ahora el predicador ha bajado de la montaña. Y el predicador viene mirando a lado y lado y lo primero que ve es opresión, lo vimos en el sermón pasado. Y ahora mira para un lado y ve gente afanada, corriendo para alcanzar sus logros y envidiando y haciéndose daño al otro y haciendo trampa y haciendo... Y él dice, wow, pero no puede ser. Esta es la realidad del trabajo. Entonces mira para otro lado y ve un montón de vagos ahí. Gente cruzada de los brazos diciendo, óyeme, qué gente tan complicada con la vida. Hay que cogerla suave. No hay que trabajar tanto. Es más, no hay que trabajar. Y él dice, ¡qué terrible! No hay nadie que esté entendiendo en realidad de qué se trata el sentido de la vida con relación a trabajar, en verdad, ¡qué frustrante! Bueno, eso es lo que el predicador está viendo. Esa es la cruda realidad que él está enfrentando. Así que estamos mirando ahora hacia la otra orilla, donde están los hombres echados en el andén, con un suéter aquí y una jaula con un canario al lado. Torneo Nacional de Canto de Pájaro. Boulevard de Simón Bolívar. Y dice, no puede ser. Esto es terrible. Y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado. La nula motivación para el trabajo, lo cual también es una cruda realidad. Dice el predicador en el verso 5, el necio se cruza de brazos.
Dicho de otro modo, el flojo se cruza de brazos. Y estoy viendo a algunos como que disimuladamente como que... Pensemos en esa postura. Los brazos cruzados. De hecho, la usamos en lenguaje figurado para decirle a alguien no te quedes en inacción. No te quedes de brazos cruzados porque nos da la idea de alguien que no quiere hacer nada. Es la imagen universal de la flojera, de la pasividad, de la persona que se rehúsa a esforzarse. Si en el versículo anterior teníamos al individuo hiperactivo, al cachaco que viene a la costa con ganas de comerse el mundo y monta 55 negocios y no duerme sino 3 horas al día porque su jornada empieza a las 3 de la mañana, al otro lado tenemos al costeño con la jaula de pájaros en un torneo de canto de canario en su 15ª edición. Lo de este lado, 2 manos llenas con trabajo. Al otro lado, los que no tenían nada en las manos, diciéndose en la otra orilla, para yo vivir como ese, mejor no trabajo. Cuando la Biblia habla del necio, no se refiere simplemente a alguien con poca inteligencia, sino a alguien que elige un camino contrario a la sabiduría de Dios. Alguien que toma decisiones insensatas y moralmente deficientes que lo llevan a su propia ruina. Y yo quiero aquí hacer una pausa en un acto de consideración con nuestros hermanos del extranjero para explicarles el simbolismo de un hombre con una jaula de pájaro. Sí, porque yo estoy dando por sentado que todo el mundo entiende lo que eso representa. Y no es que esté mal tener pájaros en la casa, sino que hay una población del país en la que algunas personas que no tienen nada que hacer salen los domingos, los lunes en la mañana y los días en la mañana a las calles a pasear pájaros con el suéter aquí sin camiseta y arrastrando las chanclas. Y es como el epítome de nuestra región de lo que es un perezoso. ¿Sí? Entonces por eso estamos haciendo esta analogía. Es que los chistes a veces hay que explicarlos. Es que ellos estaban así como que, y están oyendo los pájaros, y están diciendo como tan lindos los pájaros, que cuál es el problema con los pájaros. Así que a eso se refiere la Biblia cuando dice necio, una persona que no ve el peligro que lo está llevando a su propia ruina, que cree que está haciendo lo correcto cuando no. Y en este contexto, el necio es el perezoso, el holgazán, usando un término más del interior, el que pudiendo actuar decide no hacer nada, quedarse con los brazos cruzados mientras la vida y sus responsabilidades pasan de largo. Noten algo, esta no es una persona que por algún designio de la providencia divina no puede trabajar, como el oprimido del capítulo 1 al 3. No. Esta es una persona que deliberadamente escoge el camino de la pereza y la holgazanería. Ahora, la segunda parte del versículo es bien directa. Él dice, el flojo, el perezoso, el necio que se cruza de brazos, acaba comiéndose su propia carne. ¿Qué imagen tan fuerte? Comerse su propia carne. Por supuesto, es una metáfora de la autodestrucción. El perezoso, al no trabajar, al no ser productivo, consume sus propios recursos, agota sus reservas y finalmente se destruye a sí mismo y hace daño también a los que le rodean. Se come su fruto porque no siembra nada para el mañana. Se come sus relaciones porque la pereza puede llevar al aislamiento y hacer una carga para otros. Se come su propia dignidad y su propio bienestar porque el trabajo con propósito también nos da un sentido de valía y de contribución, nos da dignidad. Se come su vitalidad, sumiéndose en un espiral descendente de apatía y de deterioro. Por eso es común que veas a personas perezosas experimentando bastantes males del cuerpo, justamente por tal inactividad.
Esa es la imagen de una persona que por su propia inacción se consume a sí misma hasta la nada. Una advertencia terrible sobre el final del camino de la pereza, consumirse a sí mismo. Y yo quiero aquí ser enérgico, todo lo enérgico que pueda ser, pero también todo lo cuidadoso que pueda ser. La pereza no es una moda juvenil que tenemos que tolerarle a nuestros hijos porque están en su edad. Es un pecado y es algo que va contra el diseño de Dios. La pereza es pecado delante del Señor. El Señor nos creó para administrar la tierra y sojuzgarla. Es uno de los puntos principales del mandato cultural. Dios nos hizo para trabajar, para ser productivos, para extender su obra creadora a través de lo que hacemos, para contribuir con nuestras manos en el desarrollo de una cultura, en el desarrollo de una actividad, en el desarrollo de las cosas que creamos y que Él creó. Así que no cumplir con ello es una rebelión abierta a ese mandato. Qué rápidos que somos para condenar el hecho de que un hombre actúe contrario a su género y se crea mujer, o que una mujer actúe contrario a su género y se crea hombre. Pero ¿no es acaso una negación del diseño divino resistirnos flagrantemente al llamado de ser productivos? Y no quiero que nadie me malentienda. Algunas personas quizá han hecho todo por encontrar cómo ser productivos y a veces es un problema de oportunidades. Pero si tú no tienes un trabajo, como diría alguien, tu trabajo es buscar trabajo. En lo que sea que te permita mantener en alto la dignidad de tu llamado. Y también quiero aclarar otra cosa que es importante. Trabajar no es necesariamente el intercambio de esfuerzo por dinero. Trabajar involucra servicio al prójimo, comunicar belleza y excelencia a través del arte y todo lo que hacemos. Involucra incluso aquellas cosas que hacemos por las que no vamos a recibir una remuneración. Por lo que las personas pueden ser enormemente productivas y trabajadoras sin que eso necesariamente involucre un lucro. Eso es importante tenerlo claro. Porque alguien puede incluso estar produciendo dinero y aún así no estar trabajando para la gloria de Dios, porque no está haciendo algo honesto, porque no está haciendo algo que es digno, porque no está sirviendo, porque no está haciendo algo con excelencia. Así que ni el dinero define lo que es el trabajo, ni tener trabajo se define por tener dinero en contraprestación. Es importante separar el trabajo de dinero. El dinero es solo una forma de recompensa del trabajo, pero no es lo que define el trabajo, sino nuestras amadas esposas que están en casa cuidando de sus hijos, diríamos, ¿trabajas o estudias? Y dice, no, yo no trabajo, yo estoy en casa, como si eso no fuera un trabajo. Porque se tiene la idea de que es que eso no se remunera. Y eso está distorsionado por donde se le mire. El trabajo no se define por remuneración. Y he visto mujeres en casas que si tuviéramos que hacer una remuneración en base al esfuerzo, dejan a un poco de hombre regado en la misma casa incluso. Pero un poco. Así que es bueno que pongamos los términos en su justa proporción. Habiendo hecho esa aclaración, entonces volvamos a nuestro punto. Un cristiano flojo es una contradicción de términos. Un cristiano flojo, perezoso, es una contradicción de términos, pero lamentablemente parece que hemos llamado al mundo, o hemos más bien llenado al mundo de razones para que consideren que cristiano y flojo son sinónimos. ¿Y tú qué haces? Nada, voy a la iglesia. Y tú, personas que dicen, buscamos empleado que no sea cristiano. Lamentable. Y le pregunta por qué. Es que
No trabajan los lunes porque van a ayuno, no trabajan los miércoles porque van a otro ayuno, no trabajan los viernes porque hay vigilia, no trabajan el sábado porque están trasnochados de la vigilia. Y es lamentable. Y usted dice, eso se lo inventó usted. No, eso era en los días de Pablo. Pablo tuvo que exhortar a algunos en Tesalónica y les dijo, miren, he escuchado que hay algunos de ustedes entrometiéndose en lo ajeno y llegan a las casas de los hermanos justo a la hora del almuerzo. Dios les bendiga. Pues mándenlos a trabajar, pues está escrito que el que no trabaje, que tampoco coma. Para los que no están familiarizados con el lenguaje de la Biblia, eso es un versículo bíblico. Si alguno no quiere trabajar, que no es lo mismo que no trabaje, porque de nuevo puede haber alguien que no trabaje por alguna circunstancia. Pero el texto dice, si alguno no quiere trabajar, es decir, puede hacerlo, pero no quiere hacerlo, que tampoco coma. Yo creo que los padres tenemos un desafío aquí. Y es enseñarle a nuestros hijos una cultura de laboriosidad y de ser productivos para la gloria de Dios. No dejamos coger los años. Y dejamos que nuestros hijos crezcan con una cultura de holgazanería. De levantarse a las 11 de la mañana porque es que está en el desarrollo. Y de dormirse a las 3 porque es que él tiene amigos en el extranjero. Está aprendiendo coreana con una muchacha al otro lado del mundo, coreano. No podemos tolerar eso. Miren las profesiones de hoy en día. Influencer. Comunicador digital. Divulgador. Yo no tengo nada en contra de eso. Pero cada vez más nuestra cultura estandariza la holgazanería como una forma de vida. De hecho, parte del escenario que les describí al principio de un montón de gente tomando fotos acerca de su vida es presumiendo su holgazanería. Aquí empezando el día, 11 de la mañana, no, en pijama todavía. Y eso es lo que están consumiendo nuestros hijos. Y yo no estoy diciendo aquí que tenemos que enviar a nuestros hijos a cargar bulto al centro para que entiendan lo que es el trabajo duro. Pero creo que podemos empezar por mostrarles que desde la palabra de Dios la pereza es un pecado. Y que Dios nos llama a ser productivos, para tener con qué compartir con otros, para tener con qué servir a otros, para tener con qué disfrutar del don que Dios nos ha dado, para tener cómo vivir plácidamente en este mundo, con lo que Él provea. Así que el trabajo impulsado por la envidia y la rivalidad es correr tras el viento, una fatiga insaciable, un absurdo. La pereza, por el contrario, es como un hoyo negro que consume toda esperanza de vitalidad. Ninguno de los dos extremos ofrece una vida sabia. Ni el afán y la carrera incansable, ni tampoco la pereza y la holgazanería. Tanto el afán desmedido como la completa inanición son callejones sin salida, no nos llevan a ningún lado. Ambas son manifestaciones de la vanidad, de esa frustración inherente a la vida debajo del sol cuando se vive sin la sabiduría de Dios. Mis amados, créanme, yo estoy predicando esto con un profundo sentido de responsabilidad. Y lo digo porque de alguna manera pararme aquí para hablar desde la palabra de Dios es una oportunidad, si se prefiere, para influenciar en la mente y en el pensamiento de quienes me oyen.
obviamente por medio de la palabra de Dios. Pero yo espero que ustedes puedan ver esto con la seriedad que representa. Porque lo que el Evangelio y la Biblia demanda de nosotros trasciende cualquier cosa que tenga que ver con nuestra cultura, nuestro estatus. Hemos llegado a abrazar cosas como si fueran absolutas por el hecho de que es que en mi casa somos así. Es que nosotros los costeños somos muy relajados, no nos damos mala vida. El trabajo se hizo para la gente de otras regiones del país. Es que uno no se puede coger tan en serio la vida. Miren, hermanos, no, nosotros no somos ciudadanos de este mundo. Las personas terminan pareciéndose al lugar donde viven. Porque ese lugar donde viven está influenciando una forma de ser, una forma de vivir, de caminar, una forma de andar. La cultura nos influye más de lo que pensamos y por eso necesitamos resistencias firmes desde el Evangelio para crear una identidad que se ancle a la palabra de Dios, a una vida íntegra, a una vida sabia y no a lo que la cultura nos dice. Llegar puntual al trabajo no tiene que ser algo de los ñoños. Es una regla básica de integridad bíblica. Yo no puedo simplemente decir, ay no, cógela suave, es que nosotros somos costeños y tú sabes, siempre llegamos 15 minuticos después y salimos 15 minuticos antes y si quieres contratar gente puntual, contrata cachaco. No. La cultura no puede determinar dónde ponemos en práctica nuestra integridad y cómo la ponemos en práctica. Es la palabra de Dios nuestra única regla de fe y práctica para la vida, incluso en asuntos de ese tipo. Lo hemos dicho otras veces de este púlpito. Nosotros queremos estimular a los hermanos que tienen empresas y negocios aquí a que contraten a los hermanos de aquí. ¿Por qué? Porque ellos están supuestos a ser los mejores empleados, los más comprometidos con la excelencia, los más comprometidos con el trabajo duro, los más comprometidos con hacerlo bien. Nosotros quisiéramos no que esto sea una bolsa de empleo, pero que esto sea el primer lugar al que yo voy a acudir. ¿Por qué? No porque quiero tener un hermano, porque quiero colaborarle al hermano, sino porque además de eso, tenemos un intercambio sabio de dones y de oportunidades. De trabajo justamente remunerado. Eso yo creo que es una dinámica preciosa que el mundo necesita ver. El mundo necesita verla. Así que, de nuevo, digo esto con profundo sentido de responsabilidad. El que trabaja demasiado por las razones equivocadas se agota persiguiendo el viento y el que no trabaja en absoluto se consume en su propia pasividad. Esa es la realidad. Ambos terminan frustrados y vacíos. ¡Qué cruda realidad! Pero yo no quiero pasar al siguiente punto y que en su mente quede la idea de que yo soy cantaletoso. Yo voy a leer algunos versículos bíblicos porque la palabra de Dios es más persuasiva que 1000 argumentos. Y gracias a Dios no estamos ciegos en este asunto. La Biblia tiene abundante enseñanza acerca de la pereza y la diligencia como su contraparte sabia. Miren esto. Perezoso, ¿hasta cuándo es de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Proverbios 6, del 9 al 11. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Proverbios 10:4. El alma del perezoso desea y nada alcanza. Usted puede ver a un perezoso todo el tiempo. Ay, si yo tuviera, si yo fuera, si no me hubiese lesionado la rodilla, si no hubiese, yo hubiera sido un gran futbolista. Mucho desea, nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Proverbios 13:4. Porque también cuando estábamos con ustedes les ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Segunda Tesalonicenses 3:10. Podría seguir, pero
Creo que una concordancia nos ayudaría en casa a encontrar perezoso y ver la abundancia de pasajes bíblicos que tenemos y que son advertencias a huir de ahí. Dios nos diseñó para ser buenos administradores de nuestro tiempo y talento. Y eso es lo que define nuestra productividad. Cuando administramos bien, cuando somos buenos mayordomos de nuestro tiempo y de nuestros talentos. Hemos visto entonces estos dos escenarios desoladores por demás. El escenario de trabajar afanosamente para cosechar cansancio, perseguir el viento. Pero por otro, el abismo de esa pereza necia que nos lleva a la autodestrucción. Entonces, ¿cuál es la cosa aquí? ¿De qué se trata? ¿Estamos condenados a estos extremos? ¿Hay alguna manera sabia en la que se pueda vivir? Gracias a Dios. El predicador no nos deja aquí. Gracias a Dios. Y nos da un poco de sabiduría de esa que alcanzó en la montaña del todo tiene su tiempo para poder saber cómo vivir y cómo navegar en medio de estos dos caminos tan crueles. Y eso nos lleva a nuestro tercer y último encabezado, la correcta motivación para el trabajo. La correcta motivación para el trabajo. Miren el texto, más vale un puño lleno con descanso, que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Y si usted de los que por dentro siempre está contestando todo dirá, y no puede uno tener los dos llenos y estar contento en espíritu. Parece que por alguna razón el Señor nos diseñó para llegar a un punto en el que querer más de lo que necesitamos, en lugar de traer satisfacción, trae aflicción. Es una especie de saturación. Aquí está la sabiduría que estábamos esperando. Después de confrontar estos dos extremos, miren a dónde nos lleva el predicador, al contentamiento. No se trata de trabajar menos por pereza, ni trabajar más por envidia o por el frenesí de alcanzarlo todo aquí, sino trabajar con la motivación correcta y con la perspectiva adecuada. Esta imagen de un puño lleno con descanso versus ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu es un contraste bien interesante. Porque no es entre tener mucho o tener poco, sino entre el trabajo que produce paz y el trabajo que produce angustia. Eso es lo que se está contrastando ahí. Dicho de otro modo, es mejor tener menos en términos materiales, pero vivir con mayor tranquilidad, que tener abundancia, pero experimentar con constante aflicción del alma. El contentamiento no es conformismo, es sabiduría, porque alguien podría estar diciendo, pero eso es muy mediocre. Uno siempre quisiera tener más en la vida. Hay una función matemática que olvido ahora, no sé si Darwin puede ayudarme con eso, pero es algo así como que una curva que empieza a crecer, pero de repente llega un punto en que no puede crecer más y se vuelve hacia el infinito y ya no crece más. ¿Cómo se llama? Asíntota. Una función asíntota. Miren lo sofisticado que me oigo yo. Pareciera que por alguna razón en la vida debajo del sol el trabajo se convierte en eso, en una función asíntota, como me acaba de enseñar Darwin. Como que empezamos a crecer y trabajo en función de fruto y satisfacción empiezan a verse correspondidos. Se haga de cuenta que esto es un eje de X y un eje de Y, y entonces todo esto empieza a verse correspondido. Pero llega un punto en el que esto ya no puede crecer más. Llega un punto en el que la satisfacción se hace constante o contenta. Que tratar de forzar crecer más de ahí empieza a desbordar la aflicción. ¿Cuál es ese límite? Seguramente cada uno lo tendrá en su justa medida. Pero todos tenemos una. Nosotros no fuimos diseñados para trabajar sin control. O sea, para producir y producir sin ningún tipo de tope. Porque tenemos una capacidad que está limitada por nuestro esfuerzo, por nuestros dones y también por nuestro tiempo.
De modo que cuando yo sobrepaso eso, ya empiezo a sacrificar mis dones, mi esfuerzo o mi condición física y también mi tiempo. Y eso ya se empieza a traducir en insatisfacción, no en gozo. ¿Cuál es la medida? Pues no voy a decir que son 10 millones, ni 15 millones, ni 20 millones. Puede ser que no sea ni siquiera dinero, puede ser un tema de tiempo. Pero todos tenemos una, porque no somos máquinas, no somos robots diseñados para el trabajo sin control. Ese es el punto al que el predicador se refiere con una mano llena, lo que puedes tomar. Porque es que si tienes las dos manos llenas, ¿qué haces después? Te anulas, te haces inoperante. Otras cosas que requieran de otra actividad no van a tener la capacidad de poder cubrirlo. Es entender que nuestro valor entonces no se mide por la cantidad que acumulamos, sino por la fidelidad con la que administramos. Palabra clave para subrayar con rojo y marcar de por vida. Administramos lo que Dios nos ha confiado. Es reconocer que hay un punto donde suficiente es suficiente. Suficiente es suficiente. Cuando eso no sucede, eso empieza a crecer sin control y se hace dañino. En biología o en anatomía hay unas células que se llaman células de stop, que son células que le envían señales a la proteína o a la síntesis de proteína para decirle, mira, hasta aquí puede llegar. Por eso cuando uno se hace una herida, la herida se empieza a llenar de células y cuando se llena al nivel de la dermis, entonces las enzimas de stop o las proteínas de stop dicen, ya, hasta aquí puedes crecer, ya no puedes seguir creciendo. Cuando hay una anomalía en esas células, entonces todo lo que el cuerpo produce, porque el cuerpo va a seguir produciendo como quiera, empieza a crecer sin control y se forman los tumores. Y eso es un problema. Nosotros a veces pareciera que la vida se nos hace un sin límite de trabajo que termina siendo autodestructivo y dañino. Cuando trabajamos con contentamiento, laboramos para proveer lo necesario, para servir a otros, para expresar la creatividad que Dios puso en nosotros, pero no para acumular obsesivamente o para superar a otros. Trabajamos con excelencia porque reflejamos el carácter de un Dios excelente, no porque eso nos significa más plata. O porque tengamos que comprometer más tiempo. Y voy a poner un ejemplo aquí práctico. Hacer algo excelentemente es hacer algo bien en el tiempo dado para ello. Si yo tengo que sacrificar un tiempo para una tarea que debía hacer con un tiempo específico y asignarle más tiempo que el debido, no importa el resultado, en el sentido de esto fue excelente porque estuvo bien hecho. Puede que esté bien hecho, pero en las sumas y las restas, yo no hice una buena administración del tiempo y del esfuerzo. Y entonces esa excelencia queda en entredicho porque no estamos siendo fieles. No estamos administrando correctamente. El descanso que menciona este texto no es un descanso solo físico, sino espiritual. Es la paz que viene de saber que estamos donde Dios quiere que estemos, haciendo lo que Él nos ha llamado a hacer y confiando que Él suplirá nuestras riquezas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Así que la correcta motivación para el trabajo nace de entender que somos colaboradores de Dios en su obra de redención y restaurando a este mundo, mostrando a este mundo la belleza del Dios creador. Cuando vemos nuestro trabajo como esa vocación divina, en lugar de competir con otros, laboramos para la gloria de Dios en lugar de nuestra propia exaltación. Y quiero, al igual que en el punto 2, darles algunos pasajes que nos muestran justamente esta realidad provenientes del mismo predicador. Proverbios 15:16. Mejor es lo poco con temor del Señor que el gran tesoro donde hay turbación. Proverbios 16:8. Mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. Proverbios 17:1. Mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. Proverbios 23, del 4 al 5. No te afanes por hacerte rico,
sé prudente y desiste. ¿Has de poner tus ojos en la riqueza siendo nada? ¿Por qué se harán alas como alas del águila y volarán al cielo? O sea, la riqueza, cuando uno dice, óyeme, la plata vuela, eso es verdad, bíblico. Usted agarró el salario y al día siguiente no hay nada, y el salario voló, bíblicamente voló, tomó alas de águila y voló al cielo. Así que, esposo o esposa, tienes una nueva frase en el argot para hablar de la economía del hogar. Mija, ¿y qué pasó con esa plata? Mijo, tomó alas como el águila y voló al cielo. No hay. Proverbios 28:20. El hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. Proverbios 6, de 6 al 8. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Proverbios 14:23. En toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. Y finalmente del Nuevo Testamento, Hebreos 13:5. Sean sus costumbres sin avaricia, contentos con lo que tienen ahora. Contentos no es conformes, contentos es contentos. Es suficiente, es suficiente. El Señor ha dado lo necesario. Él ha provisto lo necesario. Aquí está entonces la segunda dosis de realidad que el predicador ha enfrentado. El trabajo, aunque es algo que dignifica al hombre, a menudo se desvaloriza en dos orillas. La orilla de la avaricia y el desenfreno envidioso, y la orilla de la holgazanería y la pereza autodestructiva. Pero el camino de la sabiduría conduce al contentamiento y al gozo y el descanso de saber que Dios provee lo necesario. Así que una buena pregunta, y ya estoy en el cierre, es: ¿en cuál de esos caminos dirías que estás ahora mismo? ¿En cuál de esas orillas dirías que estás ahora mismo? ¿Dirías que eres alguien que está en la orilla de los que corren afanados? ¿O de los que se han resignado a una pereza peligrosa? ¿O dirías que eres alguien que está en el camino de el contentamiento, aunque todavía no caminándolo como se puede, intentando caminar y caminar, yendo a veces de un lado al otro como borracho sin alcohol, pero intentando con la sabiduría del Señor mantenerte en ese camino? Es una pregunta interesante, muy interesante. Y yo espero, mis amados hermanos, que el Señor nos haya confrontado también con esta misma realidad que el predicador fue confrontado. Pero yo espero también que por su palabra nosotros podamos encontrar este consuelo que el predicador ha encontrado. En Dios y en la sabiduría que proviene de Él, tenemos todo lo necesario. Él es nuestra mayor necesidad suplida. Todo lo que tenemos ahora es ganancia. Y libres en ese pensamiento, ahora podemos ser buenos administradores y mayordomos de lo que Él ha puesto en nuestra mano. Que el Señor nos ayude, mis hermanos. Oremos.